¿Qué pasará en el nuevo episodio? ¿Ryan se acostumbrará a estar sin Miran? ¿Miran averiguará lo que dijo el médico? ¿Cómo continuará el amor de Azar y Geo con diéresis N con diéresis L? Todo y más ahora en este video. Antes de pasar a nuestro video, conozca los hechos sobre Miran, su bebé y Ryan. Si crees que debes encontrar una solución que guarde a ambos, no olvides compartir nuestro video. Por lo que dijo el médico, Ryan decidió dar a luz a su bebé, también a costa de su vida. Pero Miran no sabe nada al respecto, quiere prepararse a sí mismo y a Miran para la gravedad de la situación en Ryan. Ryan, constantemente planeando el futuro en el que no está, no le dirá nada a Miran. Vemos que Miran no quiere soñar sin Ryan. Sin embargo, Miran puede querer ayuda de su médico para saber si la psicología de Ryan es normal. Luego, el médico le contará a Miran los hechos sobre el bebé y Ryan. Después de que Miran descubre la verdad, se pone muy triste y preocupado por Ryan y su bebé. Pero incluso si Miran elige a Ryan, buscará una solución para el bebé y querrá salvarlos a ambos. Azar, por otro lado, le dijo a Afife que si se iba de aquí perdonará y llamará a su madre. Pero Afife no irá y las buenas obras que ha hecho comenzarán a cosechar los beneficios. En Azar y Miran, los verán haciendo lo injusto y tratando de ser realmente bueno. Hubo noticias de la revista que Azar y Geo con diéresis N con diéresis L, los nuevos fanáticos de nuestra serie, abandonan nuestra serie. Si bien está claro que dejarán la serie, no hay un mensaje claro sobre qué episodios se irán. De hecho, su amor acababa de florecer y tenían una buena relación. Ahora, si desea recordar brevemente lo que sucedió en la última sección, puede continuar con nuestro video. Después de hablar con Afife, Azar intentó dispararle. Sin embargo, dejó caer el arma y le pidió a Afife que se suicidara y se fue. Cuando escuchan los disparos tan pronto como salen, corren con Asu. Sin embargo, Afife no se disparó a sí misma y disparó en vano. Cuando Afife ve la conciencia de Azar, comienza a vivir la esperanza del día en que eventualmente la llame madre. Por otro lado, cuando Azar ve la situación, se enoja con Afife nuevamente y se va. Por otro lado, Fusun lleva a Yaren al lugar donde murió Arun y quiere dispararle. Pero Cian llega a tiempo y dispara a los guardias junto a Fusun. Fusun y Cian se enfrentan. Mientras se disparan, Yaren dice que está embarazada. Ante esta situación, ambos se instalan y regresan a sus hogares. Sin embargo, Fusun sospecha de Yaren y se hará un chequeo para ver si está embarazada. Cuando resulta que Yaren está embarazada, Yaren escapa de la muerte por el momento y se queda con Fusun. Ryan y Miran derritieron el hielo entre ellos. De hecho, Ryan le pide a Miran que le dé a Afife una segunda oportunidad. Luego comen fresas y chocolate y sueñan llenos de esperanza para el futuro. Más tarde esa noche, Ryan se enfermó y tuvo que ir al hospital. Sin embargo, Ryan todavía le oculta algo a Miran. Al día siguiente, Dilsa y Azra llevan a Sukra Sultan a la villa. En este momento, Azra recibe noticias y se entera de que su lugar de trabajo está configurado como Midyat State Hospital. Dilsa, que escucha esto, no puede ser feliz, porque no quiere que Azra se quede en Midyat cerca de Fusun. Después del desayuno, mientras Ryan y Miran hablan en sus habitaciones, Dilsa los escucha. Después de que Ryan testifica ante Azra, ella le pide a Miran que perdone a Afife y ella lo acepta en Miran. Después de todas estas declaraciones, Dilsa se enoja mucho cuando salen. Y continúa Ryan, incluso quiere golpearlo. Mientras tanto, Miran interviene y se ocupa de su esposa Ryan. Ryan y Miran luego van al hospital para escuchar los resultados del análisis. El médico le dice a Ryan que si da a luz al bebé, perderá la vida. Ryan, que le pide al médico que tome una decisión, no puede decirle nada a Miran. Y después de volver a reunirse con el médico, dice que quiere dar a luz a su bebé, incluso si eso significa morir. Miran regresa al hospital y le dice a Afife que le dará a Fusun una segunda oportunidad si ella viene y le da a su hija. Afife también acepta esto. Deja que Azra averigüe todo lo que pasó, pero Fusun llama a Miran y las cosas se complican. Entonces Miran se encuentra con Afife y le grita toda su ira. Afife nunca puede decirle a la gente que la rodea. Como si todo esto no fuera suficiente, dice que si llega a la puerta de Azar y deja Midyat, será perdonado. Mientras Fusun reflexiona sobre si Yaren inventó tal mentira para poder vivir, llega Afife. Y al contar los momentos que vivió con Azar, dice que hará las mismas cosas. Luego va y dice que la guerra ha comenzado entre ellos. Afife ahora quiere contarle a Azra lo que pasó. Quiere contarle a Azra sobre su promesa a Miran y sobre Fusun. Al darse cuenta de lo que estaba sucediendo en Azra, vino a Afife y cuando le pregunta quiénes son sus padres,
Dice que le contará todo sobre Azize. Y cuando le entrega la carta, se entera de todos los hechos. De momento hemos llegado al final de nuestro video. Puedes compartir nuestro video con tus amigos y dejar que sigan lo que sucedió en Nerkai. Nos vemos en el siguiente video. Cuídate. Adiós.